Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una puntilla, un detalle muy bonito para adornar cualquier cosita de nuestro hogar. Una mantelería, un pañuelo, un cojín. Y ahora vamos a comenzar. Para la puntilla voy a utilizar los siguientes materiales. Hilo Lisbeth del número 20, dos navetas, una guía de 3 milímetros, una tijera y una aguja de ganchillo. Bueno, pues básicamente el patrón de nuestra puntilla es este. Vamos a empezar haciendo un anillo de 10 nudos, un picot y 10 nudos. Recordar siempre que cuando empecemos a hacer el anillo tenemos que esconder el hilo para que la labor se quede más bonita. Yo he hecho aquí ya 6 nudos, 7, 8, 9 y 10. Este picot que vamos a hacer aquí es un picot muy pequeñito, lo suficientemente como para enganchar. O sea, en este picot no vamos a utilizar la guía. Vamos a hacer más o menos cálculo. 1, 2, 3. Bueno, ahora cuando termine el anillo volveré de nuevo. Ya hemos terminado este anillo de 10 nudos, un pico 10 nudos que corresponde a este. Y ahora para continuar cogeremos la otra naveta y meteremos el hilo por el centro del anillo. Haremos un nudito simple y continuaremos tejiendo ahora esta próxima cadena que viene aquí, que serán 8 nudos, 3 picot separados cada uno de ellos por 2 nudos. Seguiremos tejiendo con este hilo, con el que hemos hecho el anillo, o sea, no le vamos a dar la vuelta y empezar a trabajar con este. Vamos a seguir trabajando con este. Entonces vamos a comenzar haciendo 8 nudos y 3 picot separados cada uno de ellos por 2 nudos. No olvidéis de esconder siempre el hilito para que nuestra labor se quede más bonita. Bueno, ya hemos hecho esta cadena. Ahora, una vez que terminamos la cadena, vamos a enganchar aquí, pero vamos a enganchar con este hilo de aquí. O sea, de esta forma. Ajustamos bien. Y ya hemos enganchado. Ahora a continuación vamos a hacer este anillo de aquí. Este anillo va a llevar 6 nudos, un picot, que lo haremos también con la guía, y 6 nudos. Vamos a comenzar a trabajar el anillo con este hilo de aquí. De esta forma. Intentando que la base del anillo quede lo más cerquita posible de aquí. Ya hemos hecho este anillo que corresponde a este. Ahora vamos a hacer esta cadena de aquí que es igual que esta. Lleva 3 picots separados cada uno de ellos por 2 nudos y 8 nudos. Vamos a hacerla con el hilo con el que hemos terminado el anillo. O sea, comenzaremos a trabajar de esta forma. Y luego cuando ya termine la cadena volveré para comentaros cómo engancharla en la base. Una vez que hemos hecho la cadena, ajustamos y justo en la base del anillo enganchamos. De esta forma.
nos quedaría así. Ahora tendríamos que hacer esta cadena, que serían 10 nudos, un picot y 10 nudos. Para ello daríamos la vuelta y comenzaríamos a tejer nuestra cadena de la forma habitual. El picot también de la cadena va con la guía. Bueno, ya hemos hecho la cadena de 10 nudos, un picot y 10 nudos, y ahora a continuación vamos a hacer este anillo. Para hacer este anillo tenemos que coger la labor tal y como hemos terminado la cadena, o sea, no hay que darle la vuelta ni cambiarla de posición. Simplemente en esta misma posición tomamos este hilo de aquí, hacemos nuestro telar y comenzamos a hacer nuestro siguiente anillo, que como dijimos eran 10 nudos, un picot muy pequeñito y 10 nudos. Una vez que terminamos nuestro anillo, vamos a continuar con esta cadena de aquí. Para hacer esta cadena vamos a dar la vuelta y comenzaremos a tejerla de esta forma, en esta posición. Vamos a hacer de momento 8 nudos y engancharemos en este primer picot. Y ahora vuelvo para deciros cómo continuar. Ya tengo hecho aquí los 8 nudos. He preferido no enganchar para que veáis cómo se hace. Es muy simple. Hacemos así por este último picot y enganchamos. Ajustamos y seguimos tejiendo nuestra cadena, que serían ahora 2 nudos, un picot, 2 nudos, un picot y 2 nudos. Una vez que tenemos nuestra cadena, lo que vamos a hacer ahora es enganchar en el picot pequeñito de nuestro anillo. Ajustamos bien. Y ya tenemos la primera parte de nuestra cadena terminada. Ahora, a continuación, vamos a hacer este anillo. Este anillo es el pequeño. Como recordaréis, lleva 6 nudos, un picot y 6 nudos. Y vamos a comenzar a hacerlo con este hilo de aquí. O sea, haremos el telar con este hilo. Ya hemos terminado nuestro anillo, que corresponde a este de aquí. Ahora vamos a hacer esta cadena y la vamos a hacer sin cambiar de posición la labor. O sea, tal y como hemos terminado el anillo, ahora seguimos tejiendo la cadena. Una vez que hemos terminado el anillo, ajustamos bien y tal y como hicimos en el motivo anterior, picamos justo en la base del anillo y enganchamos. Ajustamos bien y ya tenemos terminada nuestra segunda cadena. Ahora a continuación, como podréis ver, tendríamos que hacer una cadena. Para ello, daríamos la vuelta y haríamos nuestra próxima cadena, que como veis aquí serían 10 nudos, un picot y 10 nudos. Ya tengo hecho 3 motivos con sus respectivas cadenas. Ahora para seguir tendría que dar la vuelta y comenzar a trabajar con este hilo
el próximo anillo y así sucesivamente. Vamos a seguir la pauta hasta obtener el largo que realmente necesitemos. Si es para una toalla, pues el motivo será totalmente plano. Si es para un pañuelo, un mantel o una servilleta, ya llevará una esquina. Yo voy a hacer un trozo y cuando llegue a la esquina volveré de nuevo para explicaros cómo hacerlo. Ahora vamos a hacer la esquina. La esquina es muy fácil. Simplemente tenemos que comenzar a hacer el motivo este, pero sin incluir la cadena. O sea, yo directamente ahora desde aquí voy a empezar a tejer el anillo central del motivo. Como veis, he hecho justo al lado de este motivo otro motivo sin incluir la cadena de separación. Una vez que he hecho este segundo motivo sin su cadena, ahora sí pondré una cadena de separación. Como veis, ya he hecho la cadena de separación y ahora simplemente seguiré tejiendo todos los motivos hasta tener el largo deseado. Como veis, ya tengo mi labor prácticamente terminada, solamente me queda el último motivo. Para hacer el último motivo, primero tendré que hacer la cadena de separación y luego hacer el motivo que irá enganchado aquí, pero aquí no. Una vez terminado este motivo, cortamos los cabos. Uno de ellos lo vamos a meter en la base de este anillo. Y a continuación haremos 2 o 3 nudos para que el hilo no se nos vaya. Y si es de vuestra elección podéis ponerle un puntito de pegamento. Y aquí tenemos el resultado de nuestra puntilla. Siempre insisto mucho en el almidonado porque como veis cambia totalmente de aspecto. En esta ocasión no he tejido directamente sobre tela, pero si queréis tejer directamente sobre tela, en la parte de arriba tenéis el vídeo donde explico cómo hacerlo. Si vais a tejer directamente sobre tela, tened en cuenta que estos picos de aquí van enganchados en lo que es la esquina de nuestro paño. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadme un like, compartir y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Tenemos aún muchas cosas bonitas por hacer. Un beso para todos y nos vemos en el próximo tutorial.